Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 14 de noviembre de 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Y seguimos con la serie que se llama La sabiduría que te prepara para la victoria, basados en el capítulo 24 de Proverbios. Ahora reflexionaremos en 4 versículos que nos presentan asuntos muy prácticos de los que ya nos ha hablado el libro, pero una vez más nos invita a escoger el camino de la sabiduría, el camino del bien. Leamos solamente 2 de los versículos, solamente 2 proverbios. Hagamos una paráfrasis explicativa, después reflexionaremos en las enseñanzas que nos propone y el día de mañana abordaremos los otros 2 pasajes que son de esta miniserie dentro de la serie. Versículo 23 de Proverbios 24. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Paráfrasis. También lo que sigue, aunque sencillo, es sabiduría. Ser parcial en un juicio no es correcto. Versículo 24. El que dijere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Paráfrasis. Aquellos que tuercen la moral llamando bueno al malo serán recordados por su perversión. Reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen estos 2 proverbios. Le llamaremos a esta enseñanza señales incuestionables de la sabiduría. Esta es la primera parte. Recuerden, abordaremos 2 versículos más el día de mañana. Analicemos cada versículo y encontremos las enseñanzas que nos proponen para vivir en sabiduría. Y el primer versículo de esta serie nos enseña lo siguiente: la sabiduría de tener un código de ética. Ya hemos hablado de esto, pero la verdad es que el libro de los Proverbios nos exhorta continuamente a esta enseñanza, a esta práctica. Dice el versículo 23, también estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Leamos el texto en otras versiones de la Biblia. La Nueva Versión Internacional dice, también estos son dichos de los sabios, no es correcto ser parcial en el juicio. La traducción del lenguaje actual dice, la siguiente es otra lista de dichos, todo juez debe ser justo y no favorecer a nadie. La Nueva Traducción Viviente dice, a continuación hay más dichos de los sabios, no es correcto mostrar favoritismo al emitir un juicio. La versión que se llama La Palabra traduce así, también lo que sigue es de los sabios, discriminar personas en el juicio no está bien. Y la Reina Valera Contemporánea dice, estos son también dichos de los sabios, no está bien discriminar a nadie en el juicio. El hacer acepción de personas, especialmente en un juicio donde se juzga a alguna persona, y de eso depende vida o muerte, de eso depende encarcelamiento o libertad. Hacer acepción de personas en un juicio es una acción que se condena en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Les comparto solo un ejemplo. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. La manera como se nos declara en este proverbio, más que como una exhortación aislada, es un principio que debemos adquirir para nuestro comportamiento permanente en la vida. Es algo que debemos incluir en nuestro código de ética. Debe convertirse en una constante en nuestra vida. Lo que dice el proverbio respecto a la acción de hacer acepción de personas en el juicio es muy simple, dice que no es bueno. Así que podemos decir que vivir el principio de juzgar imparcialmente es bueno. Y de acuerdo con lo que enseña este libro, quien así hace es sabio, es decir, es santo, es decir, es hijo de Dios, es decir, es un hombre feliz. Así que tengamos un código de ética y que este principio sea parte de él. A eso nos exhorta este primer proverbio, a adquirir principios de comportamiento. Sin duda que habla de que está mal ser parcial al ejercer un juicio, sí, pero la manera como está redactado el proverbio en este libro es como si nos dijera, apunta eso para tu código de ética. Cada vez que te enfrentes con una circunstancia, decide actuar con justicia. En segundo lugar, nos habla el siguiente versículo de la sabiduría de ser bien recordado. Esto es muy importante. Versículo 24 dice, el que dijera al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Leamos el texto también en otras versiones de la Biblia. La Nueva Versión Internacional traduce, maldecirán los pueblos y despreciarán las naciones a quien declare inocente al culpable. La traducción del lenguaje actual dice, si declara inocente al culpable, merece que todo el mundo lo maldiga y lo desprecie.
La Nueva Traducción Viviente dice: el juez que dice al perverso, eres inocente, será maldecido por muchos y denunciado por las naciones. La versión que se llama La Palabra traduce así: a quien declara inocente al culpable, lo maldicen los pueblos, lo desprecia la gente. Y la Reina Valera contemporánea dice: al que llama justo al malvado, los pueblos lo maldicen y lo odian las naciones. Aquí la pregunta es: ¿cómo nos recordará la gente? O bien, ¿qué opinan de nosotros ahora mismo las personas que nos rodean? No se trata de ser egocéntrico, con ambiciones de fama, sino de dejar huella, de dejar una herencia a las nuevas generaciones. Se trata de dar testimonio. Se trata de dar ejemplo con nuestras acciones de lo que decimos con nuestra palabra. Habla de congruencia también entonces. El proverbio nos habla de la perversa actitud de decir que lo malo es bueno. Tiene que ver con la parcialidad en un juicio. Involucra intereses personales, compromisos familiares o amistosos y tal vez involucra soborno. Ya se nos dijo que no es bueno, es decir, que es malo. Pero ahora nos habla de las consecuencias. Los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Otra manera de parafrasear esta declaración sería esta: le desean el mal los que los conocen o los que lo conocen, y quienes escuchen de él lo tacharán de perverso. Otra manera de parafrasearlo sería esta: será odiado en el presente y condenado por la historia. Permítanme una palabra final que de alguna manera ilustra lo que este último proverbio nos dice, pero tiene que ver con todo nuestro código de ética. La mayoría conocemos lo que es el premio Nobel o premio Nobel, pero no todo el mundo sabe cómo surgió tal cosa. Les cuento. Alfred Nobel fue un químico sueco que hizo una fortuna, se hizo millonario al inventar la dinamita y otros explosivos que hasta la fecha se usan como armas. Un día, cuando un hermano de él, no él, sino un hermano de él, falleció, y un periódico local publicó equivocadamente una esquela de Alfred Nobel. Es decir, el periodista se equivocó, creyó que el que había muerto era Alfred Nobel, pero no, había muerto su hermano. Y creyendo que él era el que había muerto, en la noticia lo describía como un hombre que se había hecho millonario a costa de hacer posible que los seres humanos se maten los unos a los otros en cantidades sin precedentes. O sea, decía, este hombre que murió se hizo rico, se hizo millonario, haciendo cosas que ayudan a que la gente se maten unos a otros. Esta noticia equivocada, porque él no había muerto su hermano, esta noticia equivocada hizo que Alfred Nobel reflexionara sobre la apreciación que la gente tenía de él. Y conmovido por la idea decidió hacer algo para favorecer los logros de otros seres humanos que benefician a la humanidad. Y así fue como creó, entre otras cosas, el premio Nobel. Es decir, no se había muerto, pero alguien había hablado sobre su vida como si hubiera muerto y había hablado bastante mal. Como lo que dice el proverbio, lo despreciarán. Él fue despreciado en ese artículo y decidió hacer algo al respecto. Y creó el premio Nobel para favorecer a las personas que en diferentes áreas de la ciencia se destacan por hacer cosas que favorecen el crecimiento, el desarrollo de la humanidad. Este hombre tuvo la oportunidad de leer el epitafio que había creado hasta cierta etapa de su vida, aunque no se había muerto todavía. Tuvo la oportunidad de descubrir lo que la gente opinaba. Tuvo la oportunidad de descubrir la huella que estaba dejando y decidió cambiarlo, viviendo de diferente manera a partir de ese instante. Este es el desafío de este mensaje. Si estamos vivos ahora, tenemos la posibilidad de cambiar nuestro legado. Seamos sabios y vivamos las incuestionables señales de la sabiduría. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.